cargo, así que por lo tanto pido autorización para hablar. Lo escuchamos, diputado. Gracias, señor presidente. Bueno, solicité la palabra porque, ya que me he sentido eludido por quien me antecedió a una exposición, por algunos dichos míos que han sido totalmente tergiversados hace unos días, donde incluso se forzaron interpretaciones ridículas, las cuales en los hechos hablan más de quienes las hicieron que de mí. Expresiones que hacían referencia a experiencias personales con respecto al trabajo familiar en explotaciones agropecuarias y que nada tiene que ver con negar la existencia de trabajo o explotación infantil, ni mucho menos como una defensa de esto. En primer lugar, para que no quede ningún tipo de duda y dejar esto bien aclarado, mis dichos no tienen nada que ver con avalar, defender, levantar banderas de trabajo infantil y mucho menos con lo que tiene que ver con la explotación. Realmente hay que tener la cabeza muy retorcida, una falta total de humanidad y sobre todo de conocer, como bien decía la diputada proponente, nuestra legislación vigente y los tratados internacionales a los cuales nuestro país adhiere para considerar que alguien puede defender esta aberración. Pero bueno, más allá de esto, entiendo que estamos en un año electoral, que todas las discusiones siempre van a estar surcadas por una absurda grieta ideológica, sobre todo discursiva, que con el agravante que sobre todo la falta de logros para mostrar, tanto en el plano nacional como provincial, bienvenido siempre es la construcción del relato, las conjeturas ridículas como en este caso, y sobre todo, y hago referencia en esto, el resentimiento que se percibe en cada una de las palabras que acabamos de escuchar. No pienso extenderme mucho, señor presidente, solo hacer mención a algunos hechos que pueden demostrar que en vez de hablar, algunos, y sobre todo algunos espacios políticos, hacemos. Lo cual termina poniendo en evidencia que muchos se cuelgan del relato, mientras otros prefieren o preferimos dejar un legado trascendente en nuestro país, sobre todo para nuestros niños. Como algunos ya saben, soy parte de la coalición Civicari, el partido creado y fundado por la doctora Carrió, quien ha sido la ideóloga, impulsora y una de las promotoras del ingreso ciudadano a la niñez, que después, con el tiempo, fue copiado en partes e incluso apropiado políticamente por Cristina Fernández. Y debemos resaltar que, digamos, cuando se implementó la asignación universal por hijo, que debemos reconocer que de universal no tiene absolutamente nada, pero como les contaba, digamos, aquella propuesta que propuso y generó en su momento nuestro partido, para aquellos sobre todo que no lo saben, que creen que la patria nació con el kirchnerismo, dicho ingreso buscaba garantizar justamente a los menores de 18 años una renta básica que les permitiera cubrir las necesidades más esenciales, como la alimentación, la salud y la educación. Y de esta manera se creaba una especie de red de contención estatal para evitar que las personas, y sobre todo los chicos, cayeran a la pobreza. Y esa fue, y lo sigue siendo una de nuestras principales banderas partidarias, las cuales estamos muy orgullosos y las seguimos llevando en alto. Así que, ¿a ustedes realmente, señor presidente, les parece que yo podría estar en un partido político si realmente estuviera a favor de la explotación infantil? O sea, pensemos. O sea, no cuesta demasiado. Lamentablemente, esa herramienta que mi partido imaginó, pensó, desarrolló y por la cual trabajamos, está muy lejano a la realidad que estamos viviendo hoy en día, donde el 50% de las personas de nuestro país y sobre todo el 75% de los chicos de los conurbanos hoy están en condiciones de pobreza. Chicos que deben rebuscarse de pequeños para poder comer, que deben revolver basura, que deben tirar carros pesados con cartones, chicos que lo vemos en las esquinas, sobre todo ahora en esta temporada fría, lavando vidrios, parabrisas para poder conseguir una moneda. Y en el peor de los casos, chicos que son explotados por las mafias del narcotráfico, narcotráfico que en connivencia en muchos casos con sectores de la política. Y se me viene a la cabeza el intendente Mario Igi defendiendo y bancando a empleados de la municipalidad que distribuían merca en el conurbano con las ambulancias. Señores, eso es explotación infantil también, porque esos después son los que terminan explotando a nuestros chicos.
Así que, señor presidente, dejemos de ser cínicos, porque cuando avalamos o encubrimos a quienes después los explotan, nos convertimos en explotadores, por más que después en las palabras digamos lo contrario. Así que, eh, no quiero extenderme, perdón, pero volviendo al proyecto de nuestro partido, donde nosotros pensamos un país en que los chicos pudieran comer, ir al colegio, gozar de buena salud, para poder tener infancias felices, jugar, estudiar, divertirse y crecer saludablemente, que de hecho esos son los puntos que defienden los derechos de los niños. Entonces, cuando vemos la realidad, esta realidad se contradice totalmente con aquellos que en las palabras están diciendo. Vuelvo a repetirlo, 50% medio país está pobre y el 75% de los chicos en los conurbanos están por debajo de la línea de pobreza. Señor presidente, si ustedes tuvieron 1 año y medio los colegios y los comedores cerrados, ¿de qué estamos hablando? Tenemos una deserción escolar del que supera el 30%. Y si vamos a combatir, porque digo algo, para que haya explotación infantil y trabajo infantil, tienen que darse varias condiciones. Una de ellas es la miseria y otra la falta de educación. Y este caldo de cultivo que están dejando, explíquenme cómo van a hacer para combatir el trabajo y la explotación infantil con estos que están dejando en los próximos años. Y para terminar, perdón, no quiero irme por las ramas, eh, quiero hacer referencia a aquellas expresiones que sé que generaron polémica, algunos se colgaron, y la utilizaron, pero lo que sí me llamó la atención viendo cómo algunos se bañaban en agua bendita y salieron con el dedo acusador a despojarse de culpas, responsabilidades, como vi por ahí algún ex varón del conurbano, que justamente gobernó uno de los distritos más pobres donde el 75% de los chicos son pobres, y lo gobernó por 25 años, y hoy viene a lavarse las manos y a hablar de explotación infantil, la cara como una piedra, señor presidente. Eso sí que es cinismo puro. Y para terminar, volviendo al tuit, que es lo que nos trajo, digamos, a esta situación, mi objetivo en ningún momento fue invisibilizar la existencia de trabajo de explotación infantil, porque en nuestro país existe, y existe en varios rubros, no solo en el sector productivo. Hay existencia de trabajo infantil, hay explotación, porque de hecho, digamos, es la única manera de reconocerlo para poder enfrentarlo. Hay explotación y utilización política de los chicos, pero también, y esto hay que decirlo, por parte del kirchnerismo hay una constante estigmatización a un sector productivo como el campo, que ustedes han decidido elegirlo como el enemigo y el responsable de todos los males. ¿Saben dónde hay pobreza? Perdón, dónde hay trabajo y explotación infantil dentro del sector. Yo se lo voy a decir, porque lo sabemos muy bien. En explotaciones familiares, intensivas y de subsistencias. Esas muchas que algunos levantan bajo la bandera de producciones agroecológicas. Y no hay que ir muy lejos para encontrarlas. En el conurbano, en los cordones verdes alrededor de la capital federal, del Gran La Plata. También hay en provincias donde se cultiva, por ejemplo, de manera familiar y de subsistencia, vuelvo a decir, en minifundios, donde se cultiva algodón, en Chaco, caña de azúcar, en Tucumán, donde se cultiva té, yerba mate en Misiones, y saben qué, señor presidente, no es casualidad que cada una de esas provincias que acabo de hacer referencia son y fueron gobernadas desde la vuelta a democracia por el peronismo. Entonces, sacámonos cargo. Y para terminar ya, ahora prometo que termino, volviendo a mis expresiones, de más está decir, y esto lo quiero dejar bien claro, que de hecho, buscaban hacer referencia a través de una experiencia personal, al igual que la de cientos de miles de argentinos, a esos casos donde el trabajo es tomado como un ejemplo a seguir, como formación o capacitación, lejos de todo tipo de explotación, donde el trabajo es tomado como un valor de orgullo dentro de la familia donde se cultiva y se enriquece la cultura del trabajo, del sacrificio y sobre todo del mérito. Así que por eso no me sorprende que algunos no lo hayan entendido así. Muchas gracias, señor presidente. Bien, diputado.